mis queridas amigas, amigos del Wayuu, del crochet en general. Bienvenidos al canal Wayuu y más cositas. Soy Mari Carmen y estamos trabajando en un proyecto de un bolso en técnica Wayuu. Ya hemos completado el bolso y ahora vamos a empezar a trabajar con las asas. Así pues, vamos a trabajar. Vamos a empezar cortando 10 hebras de cada uno de los colores con los que hemos trabajado. Cada hebra de 1,50 m, 1,5 m, ¿vale? Entonces, tenemos las 10 hebritas de 1,50 m de cada uno de los colores con los que hemos trabajado en el bolso y vamos a empezar a trenzarlos. Para ello vamos a unir los 4 colores. Vamos a poner los cuatro grupos de hebras. Vamos a dejar aquí aproximadamente unos 20 centímetros. Medimos aquí unos 20 centímetros y a esta altura vamos a hacer un nudo. Anudamos las hebras procurando que el nudo quede, que todas las hebritas queden bien. Por ejemplo, esta se me ha quedado un poco flojona, pues lo vamos así para que el nudo quede bonito. Bien, ahora sí vamos a necesitar algo que nos sujete este nudo. Yo voy a usar una tabla de pinza y en esta pinza voy a enganchar el nudo. A ver, aquí, tal que así. ¿Lo podéis ver? Bien. Una vez tenemos esto ya sujeto en alguna superficie, vamos a separar los colores. Tenemos aquí 1 y 2, porque la trenza va a ser de 4. Bien, una vez ya tenemos los 4 colores separados, vamos a empezar. Empezamos de derecha a izquierda, por ejemplo. Entonces, este primero montamos sobre el segundo. Y el segundo lo traemos al extremo. El tercero montaría sobre este segundo. Y ahora lo montamos sobre el cuarto. No sé si se ve bien porque de pronto así. Bien, comenzamos de nuevo. Este primero de la derecha monta sobre este segundo. El tercero lo montamos sobre este. Y ahora este lo montamos sobre el último. Y volvemos a repetir. Esto lo iríamos ajustando, para que quede ajustadito. Volvemos a empezar. Este que tenemos aquí a la derecha lo montamos sobre este segundo. El tercero lo montamos sobre el segundo. Y ahora este va montado sobre el último.
Y no sé si como lo he explicado antes se entiende. Voy a explicarlo de otra forma. Este cabo que tenemos aquí a la derecha lo vamos a llevar hasta la izquierda. Lo montamos sobre este. Va por debajo y arriba y ya llega al otro lado. Ahora este que tenemos aquí, por encima, por debajo, por encima. ¿Se entiende así mejor? Bueno, por encima, por debajo, por encima. Ahora el siguiente, por encima, por debajo, por encima. A ver, una forma también para atravesar, bueno, ya tengo la segunda asa hecha. Y una forma también para atravesar estos hilos por los ojales, podemos poner un hilo así y hacemos un nudito. Aquí bien amarradito. ¿Ah? Así. Y ahora, bueno, este lado ya lo he colocado, ya se lo he puesto. Y ya está la trenza aquí adentro. Ahora hay que pasarla de nuevo por el ojal de adentro hacia afuera. Como son muchos hilos y está un poquito gordito, pues a ver, esta es otra forma de hacerlo. Amarramos así y tiramos de estos hilos, que son menos, por lo tanto es más fácil. Y ahora sí, pasamos el resto de los hilos. Así queda un poquito más fácil, ¿o qué? Bueno, es otra forma, es otra manera. Más vale maña que fuerza, ¿verdad? Hay que buscar la manera. Bien, colocamos la trenza, nos aseguramos que está derechita, efectivamente lo está. Y ahora aquí, bueno, estas últimas pasaditas hay que corregirlas un poco porque con tanto movimiento se deshacen un poquito. Bien. Aquí arriba, abajo, arriba. Y ahora arriba, abajo y arriba. Una vez más. Arriba, abajo, arriba. Bien. Y ahora aquí le hacemos el nudito. Bueno, ahora lo que tenemos es que asegurarnos que las dos asas tienen el mismo largo. Que no se nos haya quedado una un poquito más corta que la otra. Pues nada, las comparamos así. Y las ponemos juntitas. Y están aquí, parece que están las dos igual. Bien, ahora ¿qué nos queda? Pues nos queda perfilar un poco estas melenas. Ahora ya lo que vamos es a igualar estos flecos. Podemos medir o podemos tomar un punto de referencia. Por ejemplo, si los queremos largos a la altura del dibujo, donde empieza el dibujo, bueno, pues los ponemos bien puestecitos. Y aquí le damos el corte. Y le da mucha vida al bolso. Bien, pues ya tenemos las asas colocadas. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué chulo! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Miren, qué bonito! A mí me gusta. ¡Qué lindo! Bueno, pues ahora vamos a hacer
aquí un brochecito, una trabillita aquí. ¿Y cómo la vamos a hacer? Pues vamos a hacer un cordoncito en crochet. He escogido dos de los colores con los que hemos trabajado. Pueden coger los dos colores que gusten, ¿eh? Los ponemos juntos, dejamos una hebrita buena, porque esta luego nos va a servir para coserlo al bolso. Entonces hacemos un inicio de cadeneta y ahora vamos a coger un color a un lado y otro al otro. Este lo vamos a tener aquí y este lo vamos a llevar por allá. Entonces, ¿cómo funciona esto? Este cordoncito ya lo hemos hecho antes, ¿eh? Vamos a ver. Enganchamos uno. A ver si se deja este agarrar. Enganchamos uno y tejemos con el otro. Enganchamos este y tejemos con el otro. Enganchamos este y tejemos con el otro. Y así vamos a ir tejiendo un cordón de unos 22, 23 centímetros aproximadamente. Enganchamos aquí, tejemos con el otro. Así, y enganchamos así. ¿Eh? Es fácil, rápido, pero queda muy bonito. Y ya una vez que tenemos el cordón hecho, el mío mide unos 22, 23 centímetros. Pues ahora ya para cerrar lo que hacemos es enganchar las dos hebras y las sacamos por el punto, las dos juntas, y esto ya queda cerrado. Bien, vamos a hacer el borlón. Y para hacer el borlón, que lo vamos a hacer muy simple, muy sencillito. Yo he cogido este cartoncito que mide 11 centímetros y medio. Y yo creo que ese largo es perfecto para nuestro borlón. Cogemos los 4 hilos con los que hemos trabajado y vamos a hacer unas vueltas aquí en el cartón. Así. Cada vez que pasemos por debajo vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 vueltas. Bueno, más o menos. 15, unas 15 vueltas. También está bien. Bien, y ahora por aquí vamos a pasar un hilito para amarrarlo, para atarlo, ¿sí? Aquí. A ver cómo lo pongo, que se vea y que yo pueda trabajar en ello. Aquí vamos a hacer un nudo. Aquí, así bien apretadito. Y ya lo podemos sacar del cartón. Ahora vamos a coger otro pedacito de hilo
Cualquier color nos vale, este mismo nos va a servir. Y vamos a atar aquí para hacer como una bolita, así. ¿Eh? Bien apretadito, ¿no? Bien. Cuando ya lo tenemos, un nudito. Ay, aquí. Otro nudito. Y ahora estos nuditos los vamos a esconder. Lo que hacemos para esconderlos es metemos la aguja por aquí por debajo. Enganchamos estos hilitos del nudo. Y nos los llevamos hacia abajo. A ver, es que yo creo que aquí he enganchado yo algo que no debería haber enganchado. Así. Y nos llevamos estos dos cabitos. Nos llevamos para abajo. ¿Se ve? Así. Cuando tiremos de ellos, ese nudito se va a esconder y quedará por dentro. Bueno, nuestro borlón está a falta de un cortecito aquí. Ya podemos cortar por este lado e igualarlo. Que hay algunos que están más larguitos que otros. Pues ya lo igualamos. Y en el cordoncito, aquí a la mitad del cordón, lo vamos a colocar el borlón. De momento le vamos a hacer un nudo y luego con la aguja lanera ya lo fijamos un poquito mejor. Ahora es solo como para sujetarlo y saber dónde lo vamos a tener. Y ahora aquí en lo que es de este cordón vamos a meterle esta bolita. Esta bolita mide 1 centímetro y el agujerillo medio centímetro. Si ven que es amplio, para que podamos introducir este cordoncito. Entonces esto lo vamos a enganchar aquí. Vamos a pasar por aquí y pasamos el cordón hasta llegar abajo aquí al borlón. Esto ya, como os he dicho, con la aguja lanera. Ahora ya lo cosemos y ya lo afianzamos un poquito más. Pero ya con la bolita ya queda bien fijo ahí. Ahora vamos a colocar esto justo en el centro. Nos podemos guiar perfectamente por los puntos que tenemos aquí. Y justo aquí vamos a poner uno. De adentro
hacia afuera y lo llevamos al interior. Aquí ya tenemos uno de los lados del cordón. Lo hemos puesto a 1, 2 y en el tercer punto, pues 1, 2, en el tercer punto nos vamos a poner el otro. Aquí. Y nos llevamos este otro hacia adentro. Y también de momento lo que vamos a hacer es un nudito, pero después lo cosemos para que quede bien asegurado. Hacemos aquí un nudito para que no se nos vaya. Y luego ya lo cosemos bien con la aguja lanera. Bien, ahora esto viene al frente, porque este es el cierre. A ver que se vea. Este es el cierre del bolso. ¿Y cómo lo vamos a cerrar aquí? Pues con otra bolita. Vamos a coser a esta altura, calculándole el centro. Y cosemos la bolita. Vamos a procurar coser todo el tiempo a través del mismo espacio, para que esta bolita luego se pueda enganchar bien a nuestro cordón. Vamos a darle otra pasadita. Y ya con esto lo podemos cerrar. Digamos que lo cerraríamos ahí y ajustaríamos con la otra bolita. Porque los cabos estos del cordoncito, pues aquí los vamos rematando y los vamos escondiendo, y eso pues nos sirve para asegurar un poquito mejor el cordón. Aquí entre los puntos escondemos las hebras. Así, aquí ya cortamos y este cordoncito ha quedado bien seguro, bien firme. Ahora nos queda ya por rematar este hilito de aquí, pues que de igual forma. Aquí le damos unas puntaditas, tampoco hace falta mucho, suficiente para que no se nos suelte el borlón. Aquí, metiéndolo hacia adentro. Listo. Bueno, uy, aquí se ha quedado un poquillo. Esto ya es cuestión de irlo arreglando, poniéndolo derechito los hilos estos. Si alguno se nos queda un poco feito, para que quede bien bonito. Así.
Lo vamos ajustando, lo vamos poniendo derechito. Aquí hay uno que se resiste. A ver si es este. Ese es. Y este de aquí. Listo. Ya lo hemos arreglado. Bueno, pues, ¿cómo funciona este cierre? Pues muy simple. Vamos a ver el mecanismo de nuestro cierre. Entre el borlón y la bolita tenemos aquí un espacio en el cordón. Pues ahí enganchamos la bolita que hemos fijado al bolso. Y con la otra ajustamos. Y ya queda cerrado. Simple. Un mecanismo muy simple. Bueno, pues, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? ¿Algún detalle? Voy a ver si queda algún detalle por acabar, porque yo creo que esto ya está. Pues sí, tenemos aquí el cabito este que tenemos que esconderlo. Lo vamos a esconder por aquí. Aquí entre estas puntadas. Así vamos escondiendo este hilito. Así queda bien escondida la hebra y al mismo tiempo sirve para afianzar y ajustar. Bien, pues yo creo que con esto queda finalizado nuestro bolso. Ay, que se han quedado las asas atravesadas. Aquí, vamos a ver. Así cerramos el bolsito. Ponemos las asas que se vean. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito quedó! Quedó precioso. Me encanta, me gusta muchísimo. ¡Qué lindo! ¿Qué os parece? ¡Wow! Pues me da muchísima alegría de verlo ya acabado, de ver lo bonito que ha quedado. Espero que os guste tanto como a mí o más. Que disfruten haciéndolo tanto como he disfrutado yo compartiéndolo. Ha sido con mucho gusto. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por seguir el canal. Cuídense mucho y nos vemos pronto de nuevo. Hasta luego.